Dios les bendiga, queridos hermanos, querida iglesia que está reunida en la casa. En esta noche de jueves vamos a orar al Señor encomendando este culto en las manos del Señor. Después vendrán los cánticos de alabanza a nuestro Dios y vamos a escuchar la palabra, este mensaje tan lindo acerca de Josué, acerca de la valentía, acerca de algo tan importante que tenemos que tener en este tiempo más que nunca. Dios nos tiene que proveer de valentía, ser esforzado y valiente en todo. Es tiempo de usar la valentía y Dios va a usar nuestra valentía. Él provee de valentía y usa la valentía de sus queridos, amados hijos, en el nombre de Jesús. Padre, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por este día. Señor, te adoramos, te alabamos, te bendecimos porque tú eres nuestro Dios. Tú eres fiel, tú eres bueno, Señor. Señor, gracias porque siempre estás con nosotros. Señor, en esta noche pedimos que tú bendigas este culto. Bendice a tu amada iglesia. Bendice a los hermanos, Señor, en cada lugar donde están reunidos. Señor, para oír tu palabra, para adorarte en cánticos, en alabanzas. Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Bendice tu palabra, Padre. Bendice todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho. Podamos hacerlo para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, te adoramos, Señor. Aleluya. Adore al Señor, cante con todo su corazón y tenga expectativa con la palabra. ¿Qué palabra Dios me va a hablar? Ya sabemos, pero Dios habla siempre. Amén. Aleluya.
hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida, el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias al Señor de poder estar en este día jueves una vez más estudiando su palabra, buscando en ella todo el consejo de Dios para nuestras vidas. Recuerden que hablábamos acerca de Josué como ese gran conquistador. Y en esta noche quiero resaltar otros aspectos en la vida de Josué, ese hombre que Dios usó. Amén. Ver cómo el hombre que Dios usa, podemos ver distintas características de este hombre que Dios usa y también llevarlo a nuestra vida personal y preguntarnos, ¿cómo puedo ser yo el hombre, la mujer que Dios quiere usar? Amén, porque Dios tiene un propósito con tu vida y con mi vida. Y así como Dios usó la vida de Josué en ese tiempo y que quedó registrado a través de la palabra, Él quiere en este tiempo usar tu vida y mi vida también. Así que vemos a través de la palabra del Señor distintas características y vamos nuevamente a Josué capítulo 1, versículo, en primer lugar vamos a ver Josué 1:9, amén. Y luego vamos a ver algunos otros versículos dentro del capítulo 1, nos vamos a mover un poquito en esta noche.
Pero dice Josué 1:9, mira, le doy tiempo para que lo busque, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este versículo nos muestra que él se sintió débil. Y entonces, cuando nosotros nos sentimos débiles, es cuando Dios nos dice, mira que te mando que te esfuerces. Mira que te mando que seas valiente. Hay cualidades que forman parte de nuestra vida. Él se sintió débil, se sintió inadecuado tal vez para la obra que tenía que realizar, para la conquista que él tenía que realizar, y también se sintió incapaz. Y estas palabras muchas veces forman parte de nuestro interior. Muchas veces nosotros nos sentimos débiles ante una situación. No, yo no puedo, que vaya otro. Somos llamados para cumplir una misión, para cumplir una función, para ir a orar, por ejemplo, por un enfermo. Y nosotros decimos, ay, no, pero yo, no, tal vez otro podría ir que tiene más experiencia o que tiene mejor palabra o que puede hacerlo con mayor fuerza o con mayor ímpetu. Pero es a nosotros a los que Dios nos quiere usar. Y él se sentía débil, se sentía inadecuado tal vez para esa tarea y se sentía incapaz. Había estado muchos años al lado de Moisés y sabía lo que era necesario, pero Dios había visto en él cualidades que él tal vez no las había alcanzado a ver en su interior. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Pero ¿saben qué? Lo lindo de todo esto y lo lindo que vemos a través de la Biblia, que el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Y en esto quiero que veamos un pasaje allí en 2 de Corintios 12:9. Ahí vemos el ejemplo del apóstol Pablo que habla allí. Y esta cualidad la vemos, un hombre que lo conocemos a través de la Biblia y vemos toda su forma de actuar, pero él se sentía débil también. Y lo lindo que él pudo experimentar, que ese poder de parte de Dios se perfeccionaba en su debilidad. Dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, nosotros debemos tener presente esto. Mi poder, el poder del Señor, se perfecciona no en mi valentía, sino en mi debilidad. Y en esto, cuando nosotros somos débiles, en Él nos hacemos fuertes. Josué fue reconociendo su debilidad, pero esa debilidad se fortalecía en Dios. Reconociendo su incapacidad, y esa incapacidad se perfeccionaba en el poder del Señor. La primer cualidad que quiero resaltar en esta noche no es su debilidad, sino su fidelidad. Pero sí quería dejar este detalle porque muchas veces nos pasa en el que nos sentimos incapaces, en el que nos sentimos débiles, en el que nos sentimos inadecuados para la tarea que tenemos que hacer. Pero tenemos ejemplo en la vida de Josué. Acabo de mencionar el ejemplo en el apóstol Pablo, donde vemos que ese poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuanto más frágiles somos nosotros, más se perfecciona el poder del Señor en tu vida y en mi vida. Volvemos a Josué, al capítulo 1, al versículo 1, donde dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo.
Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Miren, la cualidad aquí de Josué, que era un hombre fiel, era un servidor de Moisés. Y como lo dije al principio de este estudio, comienza el libro de Josué mencionando a Josué como servidor de Moisés y termina mencionándolo como siervo de Dios. Hubo un proceso, hubo un cambio en la vida de Josué que hizo de él una persona diferente. Él era servidor de Moisés y esto nos enseña también. Miren, a mí me gusta encontrar los pequeños ejemplos y detalles, pero que hablan a mi corazón y que hablan a tu corazón también. Tal vez otro puede pasarlo por alto, este servidor de Moisés, pero yo quiero resaltar que era un hombre que no tenía problemas de estar en segundo lugar. Era un hombre fiel. Era un hombre fiel a Moisés. Era un hombre fiel a su líder. Era un hombre fiel al hombre que Dios había puesto delante suyo. Y él, como servidor fiel, podía seguirle. Y hermanos, a veces no todos estamos dispuestos a estar en un segundo lugar. A veces hay personas que no les gusta estar en un segundo lugar. Pero la Biblia nos enseña que si somos fieles en lo poco, hemos de lograr lo mucho. Y allí usted recuerde también ese pasaje hermoso que luego lo vamos a mencionar. Si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cuando la parábola de los talentos, allí vemos ese siervo fiel en lo poco. A veces en nuestra vida cristiana, lo que estamos haciendo, pensamos y decimos, ay, pero esto es muy poco, yo estoy para mucho más. Pero el Señor también nos enseña que si somos fieles en lo poco, el Señor nos ha de llevar a mucho más. Nos ha de llevar a lo mejor. Jesús tuvo un tiempo de preparación, como lo tenemos nosotros. Y miren, a veces nosotros nos cansamos de ese tiempo. Ay, ¿cuánto tiempo más voy a estar parado? ¿Cuánto tiempo más voy a estar preparándome? Cada vez que el pastor habla de buscar a Dios, de buscar la palabra, de estudiar la palabra, de prepararme. El ejemplo que tenemos en Jesús, él se estuvo preparando 30 años para un ministerio de 3 años y medio. Miren qué ejemplo que nos dejó. Obvio, hoy los tiempos han cambiado. Los tiempos se están acortando, los días son malos, pero sí aprovechemos el tiempo que tenemos de preparación. Este tiempo aún especial que estamos en casa, que sea un tiempo de capacitación, que sea un tiempo de preparación. Semanas atrás había un grupo que me estaban preguntando porque habían sido invitados a participar de una capacitación online. Y bueno, necesitaban de hecho la autorización nuestra como pastores. Y yo me puse tan contenta, porque era prepararse en la oración, prepararse en la intercesión, prepararse en el estudio de la palabra. Así que, bueno, envié todas las autorizaciones online que me pidieron. Conozco las personas que dan el curso, de hecho, conozco ese ministerio y sé la bendición que puede ser para cada uno de los que está tomando esa actividad. Y dije, bueno, hay que seguir capacitándonos y hay que seguir estudiando. Así que damos gracias al Señor por ese deseo, ese desafío de capacitarse y de prepararse para lo mucho. Amén. Para lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces, volviendo a Josué, ¿cuál era la primera cualidad? Era un hombre fiel. Segundo, quiero que veamos la segunda cualidad. Fue llamado por Dios. Y ahora vamos al versículo 5 y 6. Dice el versículo 5, nadie, Josué capítulo 1, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo.
no te dejaré ni te desampararé. Dios lo había llamado y Dios prometía estar con él todos los días de tu vida. Hermanos, cuando Dios nos llama, Dios promete estar con nosotros siempre. Todos los días de nuestra vida. Y lo que nos mantiene firmes es el llamado de Dios. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las situaciones difíciles, si hemos sido llamados por Dios, estamos seguros. Y no digo que a veces no nos dan ganas de tirar la toalla cuando estamos cumpliendo una función de liderazgo. Sí, muchas veces vienen situaciones que nos dan ganas de decir, bueno, hasta aquí llegué. Pero el Señor comienza a tratar con nuestras vidas y a hablar a nuestros corazones y nos resalta ese llamado, yo te llamé y yo estoy contigo. Amén. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Qué hermoso es saber que el mismo Dios que estuvo con Moisés estaba con Josué. Qué hermoso es saber para nosotros que el mismo Dios que estuvo con nuestros padres está con nosotros. Amén. Eso es una garantía de que hemos sido llamados por Dios. Miren, Josué conocía a Canaán, conocía a sus gigantes, pero él sabía que Dios estaba con él. Y que Dios le iba a dar esa fuerza y esa valentía para enfrentar a los gigantes. Dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente. Eso eran las dos cualidades necesarias al llamado de Dios. ¿Cómo respondió Josué al llamado de Dios? Siendo un hombre esforzado y valiente. Él estaba convencido del llamado de Dios. Esto lo hizo un hombre invencible. Él conocía a los gigantes, él conocía las murallas que cada ciudad tenía, pero eso no lo hacía diferente. Eso no cambiaba el resultado, aunque él conocía. Miren, hace unos años atrás tuvimos la oportunidad de viajar junto con Gabriel, nuestro hijo, y con Hugo a España. Y siempre recuerdo cuando visitamos la ciudad de Lugo. Allí esa ciudad tiene todas unas murallas y con las puertas como eran las ciudades en la antigüedad. Y yo siempre pensé que las murallas eran como un paredón muy alto, hecho de piedras. Pero mi sorpresa fue que esas murallas de las ciudades no eran solamente un paredón alto, hecho de piedras, sino que tenían un ancho de casi 2,5 metros, 3 metros. Vuelvo a decir, el apasionado de la historia es Hugo, no yo. Él sabe todas las medidas y todo. No es mi pasión. Pero me acuerdo, sí, que caminamos una parte, ¿no? Podíamos, si nosotros hubiésemos querido, podíamos caminar toda la ciudad y rodear toda la ciudad caminando por sus murallas. Lo hicimos unos 3 kilómetros, más o menos 2,5 kilómetros. Me dice mi apuntador, no llegamos tanto. Y lo hicimos desde una entrada de la ciudad y casi hasta la mitad. Pero caminábamos arriba por esas murallas y veíamos la ciudad allí abajo y era tan ancho y bueno, todo de piedra y todo. Y cuando caminábamos yo después pensaba y digo, cada ciudad, cuando la Biblia habla de las ciudades fortificadas, cuando la Biblia habla de sus murallas, cuando la Biblia habla, no era un tapial que con una patadita lo podían tirar abajo.
Era imposible de derribar humanamente. Pero lo que para nosotros humanamente es imposible, para Dios es posible. Amén. Así que vemos allí el ejemplo en Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Él conocía las ciudades, conocía sus muros, pero conocía también quién era Dios. Estaba convencido de su llamado, estaba convencido de lo que Dios había hablado. Esa clase de conquistador tenemos que ser nosotros. Quiero dar un ejemplo más sobre la vida de Josué. No solamente resaltamos aquí su valentía, su hombre fiel a Dios, su llamado por Dios, sino había algo que él tenía y era la palabra de Dios en su boca y en su corazón. La palabra de Dios es la que nos da esa seguridad. Como Dios lo habló, así lo va a cumplir. Dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No algunas cosas. La palabra de Dios nos da la seguridad que si nosotros no nos apartamos de su palabra, meditamos en él de día y de noche, guardamos y hacemos conforme a lo que en él está escrito, esto nos da prosperidad. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermoso ejemplo tenemos aquí en la Biblia, que Él nos muestra que la palabra del Señor tiene que ser ese fundamento. Cada día, el primer jueves que estudiamos Josué, hablamos sobre la importancia de hablar a nuestros hijos la palabra de Dios. Al acostarte y cuando te levantes, estando en tu casa, andando por el camino, la palabra del Señor tiene que formar parte de nuestra vida diaria. Lo primero que debemos oír a la mañana, que debemos leer a la mañana, es la palabra del Señor. Miren, si leemos las noticias, nos complicamos el día. Pero si leemos la palabra del Señor, tenemos ánimo, fortaleza en nuestros corazones. La palabra del Señor, por su palabra, el Espíritu de Dios obra en nosotros, como lo venimos estudiando cada jueves en la escuela de discipulado. El vivir la palabra, el comer la palabra, el alimentarnos de la palabra de Dios es lo que da plenitud a nuestra vida espiritual. Es lo que nos hace vivir plenamente, felices, confiados, seguros de que la palabra del Señor está en nuestros corazones. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Esa palabra del Señor que Dios hablaba a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esa palabra es espíritu y es vida. Esa palabra es la que te vivifica. Esa palabra es la que te da éxito. Esa palabra es la que te hace próspero. No otras técnicas. La palabra del Señor es la que ha de dar éxito a tu vida. Jesús venció con la palabra. Cuando Él fue tentado por el diablo, ¿el qué fue lo que usó? La palabra. Escrito está. Escrito está. Y esa palabra te da poder y autoridad.
Hermanos, que cada día podamos nutrirnos de su palabra. Estamos en este mes de la Biblia, que bueno, tal vez no lo hemos celebrado como lo tendríamos que hacer, pero el domingo 20 es el día de la Biblia. Así que ese día, sin lugar a dudas, vamos a hacer un mayor énfasis. Pero no es algo que, bueno, como el Día del Padre, como el Día de la Madre, como el Día del Niño, que lo celebramos una sola vez, al año. La palabra del Señor está con nosotros cada día. Y si bien reconocemos a los escritores, porque el autor es uno, a los escritores de la Biblia, y reconocemos también a hombres que hicieron todo lo posible por traducir la Biblia a las distintas lenguas e idiomas, pero la palabra del Señor está en tu boca cada día y debe estar en tu boca cada día. Entonces, para ser un conquistador, el hombre que Dios quiere usar, tenemos que ser fieles. Vamos a el último texto que quiero mencionarles, es Mateo capítulo 25, versículo 21. Mateo 25, 21. Allí encontramos este pasaje que nos habla de la parábola de los talentos y dice: y su señor le dijo, bien, perdón si me apuré, Mateo 25, 21, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Necesitamos ser fieles, no voy a entrar en detalles de la parábola de los talentos, es una hermosa parábola, me encanta siempre poder compartir esta parte sobre los talentos, pero en esta noche quiero resaltar solamente la fidelidad. Si en lo poco somos fieles, sobre mucho el Señor nos ha de poner. Si somos fieles, si somos dedicados, si multiplicamos ese talento que el Señor nos ha dado, Él nos ha de poner sobre mucho. Volviendo a Josué, Josué entonces, repita conmigo, para ser el hombre o la mujer, cada uno puede decir, yo puedo decir, para ser la mujer que Dios quiere usar, debo ser. Y usted diga en su casa, para ser el hombre que Dios quiere usar, debo ser. Amén. Lo decimos entonces, cada uno de acuerdo a su género. Para ser la mujer que Dios quiere usar, debo ser fiel. Debo ser llamado por Dios. Y debo llenarme de su palabra. Volvemos a decirlo. Señor, ayúdame a tener estas tres cualidades: ser fiel, ser llamado por Dios y lleno de su palabra. Si yo me lleno de su palabra, eso hace la diferencia en mi vida. La decisión es tuya, la decisión es mía. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? Señor, ayúdanos a ser ese hombre, esa mujer que tú necesitas, fiel, llamado por Dios. Y en esto quiero recordar y resaltar esa cualidad, porque muchos han sido llamados por Dios, pero tal vez se han dedicado a otras cosas y no le están dedicando el tiempo, no se están preparando para cumplir ese llamado que Dios te ha hecho. Cada una de las palabras que el Señor ha hablado, así como cada una de las palabras que Dios habló a Moisés, tuvo un cumplimiento. Cada una de las palabras que el Señor nos ha hablado a nosotros tiene un cumplimiento en tu vida, en mi vida. Dije que era el último texto, pero me estoy acordando de un texto hermoso cuando Josué da el discurso de despedida al pueblo. Él allí les habla y les menciona que ninguna de las palabras que Dios les había hablado iba a quedar sin cumplimiento. Amén.
todo lo que Dios les habló, todo lo que Dios les dijo, Él lo cumplió. Y ninguna de esas palabras quedó sin cumplimiento. No quiero tomarle mucho tiempo, pero allí en el capítulo 24 encontramos ese ejemplo en el gran discurso que Él dio al final de sus días. Ninguna de las palabras que Dios le había hablado quedó sin cumplirse. Llamado por Dios, fiel, lleno de su palabra. La decisión es tuya. Son cualidades que tenemos y que Dios quiere resaltar. Y que Dios quiere usarnos para que tú y yo seamos ese conquistador, esa conquistadora que Él necesita. Padre, gracias te damos porque tú nos muestras a través de tu palabra ese ejemplo a seguir. Así como Josué fue hallado fiel, fue llamado por ti y pudo nutrirse de su palabra, pudo alimentarse de su palabra cada día de su vida. Que tú y yo, Señor, podamos hacerlo, que cada uno de los que está escuchando en esta noche este estudio de la palabra pueda determinar en su corazón ser fiel a ti, pueda responder a ese llamado que tú has hecho un día a sus vidas y que puedan cada día nutrirse y alimentarse de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Qué buena la palabra del Señor que nos habla y nos anima, nos da fortaleza y fortalece nuestra fe. Fe viene por el oír la palabra de Dios. No dejes de oír la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a levantar la ofrenda. La palabra del Señor dice que Él bendice al dador alegre. Él bendice a cada uno que da con alegría de corazón. Si no damos con alegría es mejor no dar, sino con alegre corazón ofrendar al Señor, porque lo que damos lo damos al Señor. No se lo damos a alguien. En este caso la ofrenda es para pagar los servicios, cosas de mantenimiento. Así que Dios ha sido fiel, sigue siendo fiel, porque detrás hay hermanos fieles que dan con gozo y alegría. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a cada uno. Aquellos que dan con alegría, tú le multiplicarás 100 veces más en el nombre de Jesús y derramarás tu bendición sobre cada hogar, sobre cada casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo que hemos tenido en tu presencia, que hemos estado oyendo tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Bendice en el nombre de Jesús. Tú estás con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y será el sábado. Hay actividad para todas las edades, para los preadolescentes, para los jóvenes y adolescentes. Hay actividad para todos los niños también, así que muchos están comunicándose, así que son programas hermosos que los niños en este tiempo, los adolescentes que están dentro de la casa, que no pueden salir, es bravo para la mente, para su psiquis. Entonces tenemos que meterlos en el Señor, meter a nuestros niños, adolescentes en el Señor, los jóvenes que ya tienen voluntad propia, metete en el Señor. No te metas en la tristeza, en nada raro, metete en el Señor, busca del Señor, busca la palabra, busca comunicarte con tu líder en el nombre de Jesús. Y esto lo vamos a llevar juntos, pero no juntos como dice el gobierno, sino juntos como dice la iglesia, juntos en comunión y en armonía unos con otros.
Que Dios te bendiga y adelante, buen fin de semana. Recuerde que puede seguirnos a través de las redes sociales. Si todavía no se ha suscrito al canal de YouTube, puede hacerlo Centro Evangelístico Maranata. También a través de la página de Facebook Centro Evangelístico Maranata y por Instagram está el Centro Evangelístico Maranata y Juventud Maranata también. Está con vivos durante la semana, actividades para los jóvenes y todo esto nosotros podemos verlo a través de las redes sociales. También aquí en pantalla sale un número de teléfono donde usted puede dejar su pedido de oración y comunicarse con nosotros si necesita una consulta pastoral. Estamos para ayudarle, estamos para hablar y encontrar juntos una solución al problema que esté enfrentando. Dios es poderoso y en este tiempo, a través de las redes, queremos estar comunicados.